Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Sí, nos vemos, sí nos escuchamos. Hola, hola. Sí, aquí estamos. ¿Cómo han estado? Porque estamos conectadas pues 3 en total, ¿no? Incluyéndome, y están solamente es Pili y Leti. Sí. Entonces, pues vamos a empezar con ustedes, vamos a iniciar. Acuérdense que el tiempo apremia y pues es bastante lo que vamos a realizar hoy y lo que vamos a analizar el día de hoy. Pues supongo que se van a ir integrando sus compañeras conforme vayamos avanzando, ¿verdad?, en la clase. Y pues no sé cómo les fue en la semana, batallando un poco con la plataforma, ¿verdad? Ay, sí, maestra. Yo el sábado me senté con toda mi disposición y mi tiempo para hacer todas sus tareas y es hora que no puedo entrar. Sí, de hecho, pues igual la plataforma la modificaron o le restablecieron ciertas características, pero a lo mejor era por eso el trabajo, ¿verdad?, que se estaba realizando, pero pues algunas sí de plano no pudieron ingresar, no han podido ingresar todavía porque se han comunicado conmigo para hablar de ese detalle. Pues quienes ya pudieron, pues qué bueno, adelante. Y pues estamos prácticamente, sí estamos un poquito atrasados en cuanto a la recepción y de las tareas, pero pues vamos a seguir trabajando sobre ellos. De hecho, una persona me envió el día de hoy, hace un momento, toda la información. Me dijo que ya había hecho los trabajos, pero pues su máquina está en reparación, pero tampoco no ha podido accesar a la página, pero no me dijo cómo se llama, no me dio su nombre, me dio los datos y todo, pero no me dijo su nombre, nada. Ya le pregunté, pero no me contestó. Entonces, pues estamos con eso, ¿verdad? Con este compromiso de que vamos a seguir trabajando en la plataforma y pues subir lo más pronto posible las actividades que nos corresponden por unidad, porque prácticamente esta ya es la tercera unidad, es la última clase de esta materia. Entonces, pues vamos a ir regularizándonos conforme, yo creo que esta semana, ¿verdad? En específico, no sé qué ustedes van a tener. Se supone que tienen una semana después de la clase que se toma. Entonces, sería muy acarreado también tal vez decirles de hoy en 8 tienen para subirme lo de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, entonces son 6 prácticamente actividades más las participaciones en foro, ¿verdad? Entonces vamos a organizarnos también para la recepción de ello y que ustedes tengan ese tiempo también de realizarlo y sobre todo que ya tengan el acceso, ¿verdad? Que tengan el acceso a la plataforma. Maestra, ¿usted sabe si vamos a tener otra materia enseguida? O sea, si la próxima semana vamos a empezar materia. No sé, la maestra Clarisa es la que tiene esa información y es la que les puede proporcionar también qué materia continúan y qué docente les va a impartir esa materia. Pero no pues... tiene materia programada pues con otro grupo para empezar el lunes. No, yo no. Sí, porque a lo mejor pues ya salimos de vacaciones, no sé. Sí, supongo que sí es por esa la pregunta, ¿verdad? Porque pues se están cerrando, ya se están cerrando materias, algunas carreras y algunas ya son ya los últimos, ¿verdad? Para salir del... Pero pues depende también, depende del grupo, cómo respondió con las tareas, y ya la mayoría cumplió. O sea, también depende mucho del estudiante, ¿verdad? Para poder sacar las materias lo más pronto posible y tener un tiempo, un lapso de vacaciones en el que no haya conferencias, no haya entrega de tareas. Pero pues esa información la maestra Clarisa se las da. Hay que irle preguntando entonces. Le vamos a preguntar. Así es. Bueno, maestra, mande. Maestra, Natalia no va a poder entrar hoy. ¿No va a poder entrar? No. Es que no tiene luz en su rancho. Sí, tal vez fue ella la que me mandó WhatsApp. Sí, Es que les comentaba
que alguien me envió WhatsApp pero no me dijo quién era, no me dijo su nombre, no me dijo. Sí, fue Natalia, me comentó que le había enviado mensaje. Sí, porque me envió hasta fotos de sus trabajos hechos ya en borrador y todo, pero pues Sí, está Natalia. esperando a que abran la plataforma y también ella tener acceso a internet, ¿verdad? Así Bueno, es. pues anotada entonces, justificada, porque Gracias, profesor. no todos tenemos la disposición, todas las clases, ¿verdad?, de poder entrar. Así Menos es. en estos climas de que ya en algunas partes, en algunos estados está lloviendo, en algunas ya están cayendo las lluvias. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar, les comento que si ustedes quieren, pues todo está en la plataforma. ¿Quiénes las que están ahorita aquí ya tienen acceso a la plataforma? Sí, maestra, pude entrar hoy. Bueno, ahorita en la plataforma. Bueno, en la plataforma yo les acabo de subir ya el material a trabajar sobre esta unidad. Ya está todo, son 2 documentos en PDF y también está también un documento en PowerPoint que es basado, pues no está toda la información, pero en el PDF, pero está respaldada en el PowerPoint, pero está respaldada por la documentación en PDF. A como usted se le facilite mejor o se le facilite estudiarlo o adquirirlo para hacer las actividades que corresponden a esta unidad. Hoy subí la primera que nos tocó, el ensayo. ¿Lo subió hoy? Apenas lo subí hoy. Muy bien, lo voy a calificar. Me llegó una notificación en mi correo. Sí, qué bueno que sí le llegó. Está curioso. Muchos sí están batallando para que les llegue la notificación, por eso se están detenidos en ese aspecto en el que no pueden ingresar a la página. Pues inclusive no nada más ustedes, a mí también me pasó al querer ingresar, pues me mandaron mi correo y volver a restablecer una contraseña para volver a ingresar. Incluso pues, la materia dice teorías de los procesos psicológicos. Sí, dije, también estaba revisando. Ya la miramos, dije yo, está allá. Sí, también lo estaba checando hace ratito, pero dije yo, pues tal vez por problemas de la plataforma o se va a empezar a restablecer conforme pasen los días. Sí. Dije, pero esa ya no la calificaron. Dije. No, está bien. Dije, ya pasamos. Así es. Bueno, pues esta tercera unidad de teorías de los procesos grupales, vamos a hablar sobre las técnicas y tácticas grupales y también vamos a hablar un poco sobre lo que es el liderazgo o cómo identificamos nosotros el liderazgo o las personas que tienden a ser líderes pues en los aspectos en los que nosotros formamos parte, ya sea en su vida estudiantil, en la vida laboral o inclusive pues también en la vida familiar o pues en el entorno también de cada uno de ustedes. Los propósitos ya así más específicos de esta unidad son que ustedes manejen estas técnicas, bueno, que las identifiquen, pero también pueden llegar a manejarlas, tanto las técnicas y tácticas para crear un dinamismo hacia su comunidad, que la enfoquen a su comunidad y obviamente ser productivos, ¿verdad? En los encuentros de las personas con las que ustedes se reúnen o les va a servir para realizar alguna determinada tarea mediante la exploración de la bibliografía que se les ha impartido y pues también es comparar los modos de comportamiento de los distintos líderes, las características y el comportamiento de los grupos que encabezan, reconociendo pues la importancia y sobre todo la influencia de un líder en el clima, pues ya sea productivo del grupo a través de pues analizar el contexto, en el contexto en el que se lleva a cabo o donde fungen los líderes. Así a grandes rasgos son estos dos temas que vamos a ver el día de hoy. No son largos ni son complicados, pero pues sí hay que poner un poco de atención y pues también
checar, nosotros conforme vamos viendo la información, también ir valorando lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos vivido y compararlo con lo que ustedes conviven día a día, con los que conviven día a día y pues a lo que ustedes se enfrentan, ¿verdad? Porque si hablamos de técnicas y tácticas no grupales, pues las palabras como que suelen confundirse, que es una técnica, es una táctica. Pero pues la técnica de grupo, las técnicas de grupo son más procedimientos o medios para organizar y desarrollar la actividad del grupo sobre la base de la teoría, pues, de dinámica de grupos, obviamente. Para lograrlo con eficacia, las metas que el grupo tiene, necesitamos de técnicas, ¿verdad? No podemos irnos nada más a seguir el líder del grupo sin saber qué técnica o qué es lo que vamos a realizar o cómo vamos a lograr el objetivo que nosotros tenemos. Una técnica adecuada para estimular las motivaciones individuales y para lograr también que puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia la meta del grupo, pues nos dice que es más que nada la finalidad de esto, ¿verdad? La técnica tiene esta finalidad. Y pues existe un sinfín también de una gama enorme de técnicas que nos permiten utilizar de manera adecuada en cada caso, obviamente considerando ciertas características del grupo. Por ejemplo, no se utilizan las mismas técnicas de grupo, no se utilizan las mismas técnicas de grupo. Espérenme, se los voy a compartir. Es que ¿se acuerdan que les dije la clase pasada que se le pone una rayita, una rayita? Listo, se los voy a compartir. Igual ustedes lo van a poder descargar lo van a poder descargar en la plataforma. ¿Sale? Pues entonces, estamos hablando a que no nada más, las mismas técnicas se aplican a todos los grupos. Tienen que ver, analizarse primeramente las características de este grupo. Por ejemplo, en el tamaño del grupo, ya sea un grupo grande, un grupo pequeño, no se aplican las mismas técnicas porque probablemente no funcionen o no lleven a cabo con el objetivo. También tenemos que verificar o analizar dentro de estas qué técnicas vamos a aplicar en tal grupo. Y una vez analizado si es grande o pequeño, también tenemos que verificar los objetivos que se deben alcanzar o que quiere alcanzar el grupo, ¿verdad? Y obviamente las características del grupo. Hay grupos que son numerosos, sin embargo, son muy organizados, pero hay grupos que son muy pequeños, pero tienden a ser un poquito más complicados en el tema de la organización, ¿verdad? En que no tardan en ponerse de acuerdo, en que no pueden, no se respetan todas las opiniones o que solamente participan 3 y esas 3 opiniones son las que vamos a seguir, aunque pudo haber más opiniones, sin embargo no se dieron. Y también pues las posibilidades físicas, ya sea del salón de clases, del mobiliario o la institución donde se trabaje o en el centro laboral donde estés, ya sea en una fábrica, ya sea con los compañeros que trabajas, y también el tiempo con el que se cuenta para llevar a cabo las técnicas o las distintas técnicas que se requieren para que el grupo avance en sí. Entonces, si bien nos damos cuenta que estamos definiendo lo que son las técnicas, no se los puse en tamaño en pantalla. Listo. Entonces, y cuando hablamos, esto es en cuanto a técnicas, ¿verdad? No nos vayamos a confundir. Porque ya cuando hablamos de tácticas nos referimos a los movimientos específicos, a los modos que tiene una técnica para desarrollarse. Por lo tanto, se puede decir que las técnicas están hechas de diferentes tácticas. Las técnicas voy a manejar esta técnica de grupo para conducirlo a la meta que queremos, pero para esto voy a utilizar una o distintas tácticas, ¿verdad? En otras palabras, pues la técnica es la estructura
y la táctica puede variar según el contexto interno o externo del grupo, así como lo mencionaba hace un momento, ya sea un grupo grande, un grupo que no está organizado, un grupo pequeño, o simplemente pues si quieres aplicar una técnica en la que se requiere mucho espacio, mucho mobiliario, pero no cuenta el grupo con ello, entonces prácticamente no va a funcionar o no se va a llegar al objetivo que están planteándose. También pues la reacción, tiene que mucho que ver también los elementos del grupo, porque en la mayoría de los grupos siempre se encuentran, cuando se van a dirigir hacia algún objetivo, siempre hay reacciones o actitudes del grupo que no sé, en las que no quieren, algunos no quieren participar, o algunos, como les comentaba hace rato, en los grupos participan 3 personas nada más y los demás no participan y se hace lo que esas 3 personas dicen, porque se quedan callados, porque algunos se ponen eufóricos, otros se empiezan a agredir o a llorar. O sea, en un grupo siempre hay ese tipo de componentes, pues. Y entonces cuando predominan este tipo de reacciones, este tipo de actitudes en el grupo, pues difícilmente funcionan las técnicas y menos las tácticas que se utilizan para lograr la meta que necesitan o que quieren lograr, ¿verdad? Y se debe estar obviamente preparado para utilizar las tácticas más adecuadas, sobre todo saber o identificar cómo podemos nosotros intervenir. Porque hablamos de técnicas de grupo. Bueno, de hecho existen pues bastantes, de acuerdo al autor también es que existen técnicas o tácticas. Vamos a hablar primero de técnicas de grupo. Aquí nos está hablando de seis técnicas, que es la de presentación, de relajación, de interpretación del grupo, de la sensibilización, la conducción de grupo y las de cierre. Son algunas de las principales que se han ido rescatando de algunos de los autores o de algunas de las personas que sí son autores, pero también son un poquito más dedicados a trabajos en marketing, en los que se requiere un poquito más de esto, pues más de técnicas. Sin embargo, pues no está de la mano el que un facilitador o un teórico las lleve también a cabo, ¿verdad? Entonces, las técnicas de presentación, ¿cuáles serían estas? Son estas las que pueden, con las que el facilitador puede romper el hielo con algún grupo o en alguna sesión, ¿verdad?, de trabajo. Principalmente las técnicas de presentación buscan integrar a los participantes y crear un clima en el que estén favorables, en que se sientan cómodos, en las que puedan participar, en las que sientan que son más que nada un poco aceptados, ¿verdad? Como para romper el hielo y que ya todos estén más relajados y poder ser un poquito más receptivos a la información que se les vaya a dar o a la noticia que se vayan a enfrentar. Mientras que las técnicas de relajación, pues estas emplean técnicas propias porque los programas de control del estrés están vinculados mucho con esto, por ejemplo, la psicoterapia también, la relajación o la tensión muscular, el descenso de la presión arterial, todos esos tipos de aspectos que también se toman en cuenta cuando se está trabajando en grupo, porque si tú tienes un grupo que está muy a la defensiva, que está muy tenso, porque viene de una clase muy estresante o donde se les está pidiendo mucha tarea, se les está amontonando la tarea, donde tienen que hacer esta actividad y se les pone fecha límite y les dicen para tal día o para tal hora y de ahí, si no la subes ya no cuenta. Entonces, normalmente los estudiantes, si hablamos ya de un grupo, ¿verdad?, de estudiantes, ya están estresados, ya están con la tensión al tope. ¿Por qué? Porque están en la clase, pero están pensando en todas las actividades que tienen que realizar, están pensando en otras actividades personales que hay que realizar y que ya le estás poniendo una fecha límite y ya están, ¿cómo le voy a hacer? Y si aunque esté presente en la clase, mentalmente no está recibiendo la información que
pues que el docente en este caso les está enviando, no está captando esta información. ¿Por qué? Porque aunque está físicamente, su cuerpo está también presente, pero su mente no está, su estrés no le permite tener esa relajación y esa apertura a la información que se les está otorgando. ¿Quiénes Entonces, serán, maestra? no sé, a mí se me ocurrió esa idea nada más por ahí darles un ejemplo y ponernos ya, caer en cuenta en ello, ¿verdad? Y otra de las técnicas, pues, es de la integración de grupo, que son las que preparan a las personas integrantes del grupo para el trabajo. Pero esto sí, esos son características de esta integración de grupo, es que son grupos pequeños. Porque cuando los grupos son pequeños, hay más facilidad de organización, hay más facilidad de escucha y por lo tanto mayor facilidad de organizarse. Estas tienen que ir logrando la integración pues de los miembros, aunque integrar pues no significa que van a estar todos a la misma par como soldaditos, pero sin embargo van a estar trabajando sobre la misma meta o sobre el mismo objetivo sin perder su individualidad, ¿verdad? Sin decir, por ejemplo, en un grupo decir, pues yo no estoy de acuerdo porque yo opino esto, pero sin embargo voy a poner todo de mi parte como persona y como integrante del grupo para que tener el objetivo que yo también quiero, aunque yo lo hubiera realizado de diferente manera. Entonces, ahí, cuando aquí significa que esta persona, este integrante del grupo, no pierde su esencia como individuo, aunque no está de acuerdo, está realizando lo que el grupo está, no, pues, no pidiendo, sino que sugiriendo para lograr el objetivo en común, ¿verdad? Otra de las técnicas es la sensibilización. Esta nos permite a nosotros el conocimiento individual entre los participantes del grupo. ¿Por qué sensibilización? Porque pues siempre hay que, en un grupo siempre hay que eliminar esas barreras individuales que cada uno de nosotros ponemos, porque al trabajar en grupo significa que tú vas a dejar de lado esa individualidad que yo les comentaba anteriormente, para poder trabajar en conjunto, porque las personas se conocen y se percatan del trabajo en equipo que van a realizar, logrando pues que el objetivo fluya de una mejor manera. Por ejemplo, en el ejemplo que les comenté ahorita, les decía que si un integrante o varios integrantes no están de acuerdo con el proceder o el método técnico a utilizar para lograr ese objetivo, sin embargo, están dispuestos a trabajar en las ideas que otras personas sí aportaron y que la mayoría del grupo cree y acepta que es el mejor método para llegar a ese objetivo. Entonces, ya hablando de las técnicas de cierre, pues se utiliza para cerrar la sesión final, después de que el grupo pues ya hace una evaluación o una autoevaluación del trabajo que se realizó. Si analiza también si se cumplió o no se cumplieron los objetivos que tenían, si realmente siguieron los pasos, si realmente todos estuvieron con la disposición, si realmente aprendieron o no aprendieron, o también en estas técnicas suele suceder que se denota algo negativo porque no todo el tiempo suceden cosas positivas, ¿verdad? Algo negativo en que ciertos sectores o cierta parte del grupo ya empieza a decir, pues sí lo logramos, pero pudimos haberlo logrado más rápido si hubiéramos aplicado otra técnica o si lo hubiéramos hecho de esta manera. Pero pues aquí en las técnicas de cierre es donde se ven esas características, se ven esos digamos que ese cumplimiento de objetivos que se planteó desde un inicio. Ahora, a ver, ¿qué técnicas han utilizado ustedes o se han visto envueltos ustedes en alguno de sus, pues ya sea en su trabajo, en la vida escolar, con su familia? Porque estas técnicas podrían, si las vemos así, las analizamos, podrían así como que llevarse a
a trabajos con personas, con grupos grandes, ¿verdad? Con grupos pequeños o grupos de personas de trabajo en fábricas, en recursos humanos y esto, pero esto es aplicable a todos los aspectos de tu vida. En el mundo social también creamos grupos y también realizamos estas técnicas, obviamente no como no tan específico como vienen o como se nos los muestran aquí los autores, pero se llevan a cabo, ¿verdad? Directa o indirectamente se llevan a cabo. A ver, ¿cuáles técnicas han utilizado ustedes o creen ustedes identificarlos en algún aspecto de su vida? ¿Quién quiere participar? Yo, maestra. A ver, dígame. Pues yo creo que en todas, ¿no? De alguna manera, pues en el grupo, tomando en cuenta como grupo la familia, el trabajo, por ejemplo, la técnica de sensibilización. Constantemente creo que la utilizamos pues para conseguir la finalidad, ¿no? De un objetivo que nos planteamos a nivel trabajo, familia, como decía, que es lo que más se utiliza dentro del trabajo, por ejemplo. Hay veces que pues no todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí intenta uno convencer a los compañeros para llegar a un objetivo. Así es. Con respecto a la familia, pues hay veces, ¿no? Que no, tampoco estamos de acuerdo, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, los hijos, cuando ya estamos grandes y tenemos a la mamá que se nos enferma o algo, pues no todos participamos al momento de que se necesite un medicamento, llevarla, cuidarla, etcétera, y hay que hacer labor de este convencimiento. Igual alguien, siempre hay un líder que es el que conduce también el grupo, y al último, pues igual, también lo que es la técnica de cierre, donde se evalúa el pro y el contra y qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación. Así es, muy bien. Muy bien, Paula, gracias. ¿Alguien más? A ver. Yo, maestra. Díganos, Pili. Bueno, en las técnicas de sensibilización, yo creo que cuando, por ejemplo, vamos a trabajar con un grupo nuevo y entonces, pues no nos conocemos a veces, o a lo mejor nos conocemos de vista porque estamos en el mismo lugar de trabajo o algo así, pero cuando nunca me ha tocado trabajar con un grupo nuevo, normalmente yo tengo mucha facilidad para aprenderme los nombres y me gusta hablarles por su nombre a todos. Y entonces yo siempre hago como un reto con ellos el primer día. Y les digo que yo para salir de esa clase ya no voy a saber los nombres de todos. Y entonces pues empieza como una especie de juego, ¿no? También, porque pues entonces yo les prometo que si no, les traigo unos dulces o un premio, no sé, algo. Entonces, de esa manera, ellos ya empieza como una especie de reto de somos el grupo contra la maestra porque no se va a aprender los nombres. Y entonces empezamos a jugar esa parte, ¿no? Y ya yo le voy mezclando dependiendo qué es lo que me interese. Por ejemplo, si yo quiero que ellos ubiquen el objetivo de la materia, les digo, a ver, vas a decir tu nombre y una palabra que esté relacionada con el objetivo de la materia, con la misma letra que empieza tu nombre. Entonces ya empiezan ellos a pensar también y bueno, así empezamos con una dinámica así. Entonces así pues como que mato dos pájaros de un tiro, o sea, me aprendo yo los nombres de ellos y ellos también van ubicando como el objetivo de la materia. Así más o menos por decir un ejemplo de técnica de sensibilización. Así es, y realmente la lleva y la aplica a su mundo laboral, ¿verdad? Muy bien, Pili. ¿Alguien más? Muy bien. Pues miren, ya hablamos sobre técnicas, entonces, ¿qué corresponde seguir para hablar sobre las tácticas de grupo? En esta existen algunas de las principales o las más utilizadas y mencionadas, ya sea por los teóricos, autores también de libros, ¿por qué no, verdad?
Son alrededor de 8 o 9. Hoy vamos a hablar sobre algunas de estas, que viene siendo primeramente las tácticas de iniciación o comunicación. Ustedes, conforme van a ir viendo la información, van a ir relacionando un poquito con las técnicas que ya hablamos, porque ellas son un componente, son parte de, pues no puedes utilizar una sin la otra, por decirlo de alguna manera, obviamente de acuerdo a las características de tu grupo, de acuerdo a los elementos con los que cada uno de los grupos cuentan. Y respecto a las tácticas de iniciación y comunicación, pues estas son las que propician el conocimiento mutuo, porque fomentan la integración y la desinhibición en el grupo. Tratan de crear un grupo mediante el logro de una atmósfera grupal en el que exista confianza, en el que va a haber comunicación y, como mencionó también su compañera, hay gratificaciones en ella, ya sea físicas o de manera personal. Para los miembros del grupo hay personas que gratifican, ya sea con palabras de aliento o físicamente con algún regalo, con algún incentivo, ¿verdad? Pero más que nada en esta se busca que el grupo aprenda, que se integren, que sean unidos y que también pues a través de esta atmósfera de confianza exista una muy buena comunicación. Eso es de los principales objetivos de las tácticas de iniciación y de comunicación. Ya si hablamos de las tácticas de estructuración, nos dice o nos mencionan que todos los grupos en general poseen dos tipos de estructuras, porque unas son, un grupo es el que es visible y explícitas y el otro pues aparentemente es invisibles o implícitas. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con un grupo invisibles, cuando se trabaja con un grupo, siempre debemos de procurar que trabajar las estructuras que son visibles y explícitas, porque estas favorecen la salud mental de sus miembros y llevan al individuo a desarrollarse pues, en un mejor funcionamiento grupal. Esta estructura favorece y protege a los miembros del grupo de cualquier desviación de la técnica o de una lastimadura emocional, que una lastimadura emocional tiende a ser inútil porque pues no es útil para la persona en el que se genera esta lastimadura emocional, ¿verdad? Si bien son claras las tácticas de estructuración, en esta pues nos habla de dos nada más, ¿verdad? O que está dividido en dos, las visibles y explícitas o invisibles e implícitas. Sin embargo, se tiende a trabajar o da mayores resultados frente al grupo las visibles y explícitas. También están la táctica de aceptación. El objetivo de estas es que se expresen las actitudes de aceptación del conductor hacia los miembros del grupo. O sea, cuando estos tengan, por ejemplo, un logro cuando el material que realicen o la actividad que llevan a cabo los sujetos se haga, es necesario que el conductor pueda aceptar estas actitudes y expresarlas de una manera, pues obviamente positiva, o alentarlo a seguir así porque le está dando buenos resultados. La aceptación se puede expresar utilizando frases de palabras breves como, ajá, muy bien, vamos, continúe, díganos qué más sucede o qué más acontece. En general, cualquier expresión que implique la aceptación de lo que los integrantes del grupo están mencionando o están queriendo llevar a cabo. Otros elementos pues, que demuestran la aceptación son las expresiones faciales, porque cuando una persona es conductor o es un miembro del grupo, es el quien dirige o coordina, no sería viable, ¿verdad? Que le estuviera diciendo, no con la mirada, pero con palabras diciéndole
tratando de aceptarlo, ¿verdad? De motivarlo, pero con la mirada o la expresión facial está diciendo otra cosa, de que no está aceptando esa idea o que mueves la cabeza de una manera afirmativa cuando estás diciéndole de viva voz que no está en lo correcto o que hay otros métodos. Entonces también tiene que ver el tono emocional, la inflexión de la voz y obviamente los movimientos afirmativos, la expresión facial, si es de enojo, es de desconcierto, es de duda. Y suele pasar en esto cuando se manejan grupos grandes o grupos muy numerosos, que el conductor tiende a hacer ciertas actividades o ciertas expresiones faciales que no van con la respuesta que posteriormente él dará para alentar a los integrantes del grupo para que continúen explicando o que continúen llevando las cosas como las están realizando, sea positivo o sea negativo esta aceptación, ¿verdad? Pero pues por eso les dice que es la aceptación, la táctica de la aceptación, pero tiene que tener esa sinergia tanto de la expresión facial, lo que vas a decir con movimientos, tu tono emocional, tu voz, tu moderación de voz, con las palabras que van a salir de tu boca en caso de ser el conductor o el moderador. Y si hablamos de la táctica de catarsis, esto es muy importante porque este es más que nada, habla sobre la liberación de las emociones reprimidas cuando se consigue que el sujeto hable de sus problemas y enfrente abiertamente la causa de estos problemas. Esto en algunas situaciones y en algunas personas tiende a traer un alivio de una excitación anormal, restableciendo la relación entre una emoción y el objeto que provocó originalmente esta excitación. La catarsis inmediata es la que se provoca espontáneamente, que se da en el momento en el que se está confrontando al sujeto o al integrante del grupo, mientras que la catarsis mediata es la que es provocada por el conductor, en el que se tiene que estar trabajando con la persona en específico, aunque sea integrante del grupo, pero este integrante suele tardar un poco más para hacer esa catarsis o liberar esas emociones que tiene reprimidas y que están siendo confrontadas en su momento. Si bien, pues vemos varias, hemos visto, hay más, ¿verdad? Pero si bien estamos hablando de ellas, el contexto, en los contextos que hemos estado hablando ahorita, sobre las que ya les mencioné, porque hay más, ¿cuáles han identificado ustedes en su trabajo? ¿O han experimentado ustedes? Pues yo creo que las tácticas de aceptación las usamos hasta para la conversación, ¿no? O sea, siempre que estamos interactuando con alguien, pues esperamos, aunque no nos diga con palabras, con sus gestos o con asentar la cabeza, pues sabemos que nos está poniendo atención. Así es. Y también alentando a la otra persona a que siga compartiendo esa emoción, ese sentimiento, ese punto de vista, esa forma de ver las cosas. Y también cuando lo hacemos frente a un grupo, si el conductor o el moderador da esa aceptación, esa idea, los demás integrantes suelen tomarla para sí mismos también. O sea, lo están pensando, aunque no lo expresen de viva voz, pero lo están pensando y suelen aceptarlo también, así como el moderador da esa aceptación, ¿verdad? ¿Alguien más? Maestra, ahorita que mencionó la parte de la catarsis, yo quiero compartirles un episodio de mi vida. Díganos. Una vez estábamos en grupo trabajando la parte del acompañamiento terapéutico
y entonces me ofrecí de conejillo de indias para tomar el acompañamiento frente a mis compañeros, frente a todo mi grupo. Sí. Y entonces, pues se dio todo el momento, bla, 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 el punto que me salió ahí y se trabajó, bla, bla, bla. Pues obviamente lloré mucho, fue bien extraño porque pues enfrente de toda la gente, pero bueno, ahí voy yo, ¿no? Lo que quiero decir es que después de eso, no son asquerosas, no les pregunté. Yo no. Shaula dice que sí. Bueno, después de esa sesión, por decir si fue un viernes, pues yo duré sábado, domingo, lunes, martes haciendo negro. ¿En serio? O sea, la emoción seguía saliendo. O salió, no sé cómo explicarlo. Pero fue un momento que yo recuerdo así de mucha, pues muy significativo, ¿no? Porque pues sí fue una cuestión ahí medio, pues no decir difícil, sino me impactó todo lo que Sí. se puede llegar a lograr. Sí, de hecho, son cuando se provoca una catarsis en las personas, no nada más lo vas a experimentar a nivel emocional, el cuerpo va a reaccionar de alguna otra manera. Tiene distintas maneras de reaccionar, pero hay personas que suelen afirmar que después de una catarsis emocional, de que si te das cuenta, confrontas ese problema o esa emoción que tienes contenida desde hace un buen de tiempo, pero pasan un día o 2 días y amaneces de la nada con mucha gripa o temperatura, dolor de cabeza, te duele el cuerpo, o sea, ya son cuestiones físicas, pero no es una casualidad, es que tu cuerpo realmente hizo ese proceso. Y también se está deshaciendo de eso que tu cuerpo te estaba conteniendo y que ya no lo necesitas más porque te diste cuenta que ya no lo necesitabas y no lo quieres dentro de ti, tanto emocionalmente como físicamente. Sí, Y claro que fue sí se llevan a cabo. ya no ha vuelto. Muy bien, bien por ti. Es importante siempre hacer nosotros ese tipo de enfrentarnos, ¿verdad? Enfrentarnos a esas emociones que solemos reprimir por una o por otra causa, porque actualmente todos decimos, nos pasa algo que es grave y pues, no nos damos ese tiempo para vivir esa emoción, ese sentimiento, esas situaciones, porque tenemos que ir a trabajar, porque hay que hacer la comida, porque hay que hacer esto, porque ya amaneció y que los lleva a los niños a la escuela, porque mi trabajo, porque tengo que hacer, no nos damos o no nos permitimos vivir esas emociones en ese momento en la que la estamos viviendo. Entonces la vamos guardando, pero llega un momento en que el cuerpo ya no puede más, en que tus sentimientos tampoco ya no pueden más. Entonces llega un detonador y ese detonador activa esa bomba de tiempo que traemos y es cuando se produce la catarsis. Y más adelante, después de haberlo ya producido, pues ya vienen las dolencias físicas, ya viene el malestar físico, que puede ser manifestado de diferentes formas, pero de acuerdo a las personas, ¿verdad? Pero se llega a dar. Muy bien, Pili, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, pues si no hay alguien más que quiera compartir, hablemos de las tácticas de contextualización. Eso también es parte de las que ya mencionamos hace un momento, pero les digo, hay que hacer un corte para ver que estamos analizando estas tácticas porque son varias. Cuando hablamos ya de la táctica de contextualización, nos referimos al conjunto de palabras o frases que rodean y modifican una determinada palabra o concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de ellas existen contextos que son un poquito más validados cuando tienen conexiones lógicas o de un sentido con más emotivo de los miembros del grupo. También pues cuando reducen la intensidad emotiva de las personas y cuando el contenido de los contextos pues representa adecuadamente a la realidad, ¿verdad? Cuando contextualizamos nuestros
por decirlo así, nuestros problemas o nuestros objetivos, pues ya tenemos la primera base o el primer piso para que todos los elementos se vayan dando o fluyendo de manera favorable para cumplir nuestro objetivo. Cuando estamos claramente situados en esta contextualización, ¿verdad? Y sobre todo el moderador o el dirigente del grupo tiende mucho a utilizar estas palabras o frases que, pues que pueden cambiar o no cambiar el rumbo del pensamiento de los integrantes del grupo, porque no todos los integrantes del grupo van a comprender la misma información o la misma idea con las mismas palabras. Se tiene que uno buscar esa forma, ¿verdad? De buscar las palabras adecuadas, las frases adecuadas de acuerdo al contexto del grupo. O igual a las habilidades o inclusive puede ser hasta la preparación académica del grupo, puede ser la preparación emocional del grupo también, porque pues no todos tendemos a prepararnos de una manera emocional, ¿verdad? Y cuando hablamos de técnicas de clarificación, pues nos dice más que nada que en pues se pide o se busca que las cosas o los temas, la información sea clara, que sea lo más claro que se pueda aportar, o también pues utilizar palabras en las que pueda ser explicada alguna pregunta de una manera más cordial, más adecuada al contexto. Y pues es como el proceso de mostrar un foco, el fenómeno psicológico en el cual el sujeto está siendo confrontado en su momento, porque implica, por ejemplo, por digamos de una manera, desenterrar detalles significativos que deben ser separados, porque se emplea cuando se desea que el sujeto clarifique su respuesta o ya se ha dado, porque las personas o los seres humanos tendemos a hablar de una manera superficial, no todos, pero cuando hablamos de emociones o de situaciones que nosotros pasamos, hablamos solamente lo entredicho, lo que se puede entender, pero el moderador tiene al utilizar las tácticas de clarificación a través de preguntas, a través de afirmaciones, tiende a buscar qué hay más allá, qué podemos leer entre letras de lo que el participante está hablando, que está diciendo, o si la respuesta que está dando es la que realmente quiere dar, o hay algo más de información más allá, que en la que podamos motivarlo a que se explique de una manera más clara y que también pues obviamente sea un poquito más sincero o más abierto con lo que está expresando. Esa es la táctica de clarificación, mientras que la táctica de confrontación pues es la que está más, la considerada como un proceso que consiste en llamar la atención del sujeto hacia un fenómeno particular. ¿Por qué? Porque nos lleva a reconocer que algo ha estado evitando, o sea, es confrontarlo con lo que nos llegamos o pretendemos negar, ¿verdad? Porque habemos personas también, o las integrantes del mismo grupo, no nada más hablando del grupo escolar, social, se da un poquito más en lo social y un poquito más en lo comunitario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tácticas de confrontación ya un poquito más personalizadas, ¿verdad? Cuando son grupos más pequeños suele darse más esta dinámica de las tácticas de confrontación. Sin embargo, se utilizan en cualquier grupo o en cualquier formación o desarrollo grupal. Pues también de aquí también depende la preparación emocional o lo dispuesto que está una persona a soltar ciertas características emocionales de ella misma. Y cuando hablamos pues las tácticas de terminación,
Esta más que nada es más como un método que se utiliza para poner fin a un trabajo, a una reunión, alguna labor que se haya realizado. Es como un cierre, ¿verdad? En esta hay dos autores, dos teóricos muy mencionados que son Shostrom y Brammer, que sugieren que pueden resultar útiles al conductor para la terminación de un grupo, son la preparación verbal. ¿Qué quiere decir con esto? En que el conductor utiliza frases como, parece que ya hemos avanzado lo suficiente para seguir solos nuestro camino, o considero que estas sesiones nos han enseñado mucho y a partir de esto ya no serán necesarios más encuentros. O sea, cuando ya va finalizando y estamos dándole a entender a la persona o a las personas o al grupo que han avanzado en ese proceso que necesitaban o en el que se está trabajando. Y también, pues, otro método es pues la elaboración de un resumen de lo que se ha realizado en este proceso, ya sea, si por ejemplo hablamos de grupo, realizamos un resumen de lo que hemos visto en estas 3 sesiones de trabajo, ¿verdad? También en la orientación de los participantes de los refuerzos posteriores al tratamiento. Por ejemplo, estaremos en contacto, vamos a seguir reuniéndonos. Todas estas expresiones, el moderador o quien conduce o lleva a cabo el ritmo del grupo, la sinergia, pues tienden a utilizarlos. ¿Por qué? Porque les muestra esa seguridad de que se está finalizando, se está cerrando. Sin embargo, va a estar ahí para las personas que necesiten o que requieran un apoyo adicional. Esta táctica produce pues aliento y esa confianza en los miembros que han establecido pues una relación fuerte, pues no sí de dependencia, pero también con su grupo, pero también que han establecido esa seguridad de que el grupo les ha proporcionado para pues sentirse listos de abandonarlo y cumplir sus metas personales o una meta que a lo mejor en el transcurso del trabajo con este grupo se forjó una meta más clara o se le clarificó una meta o un objetivo que él deseaba, sin embargo, pues no lo tenía tan claro al inicio o cuando entró al grupo, ¿verdad? Y pues la despedida oficial debe ser cordial y en tono de confianza. Este punto no siempre resulta fácil de realizar porque, bueno, si se trata con personas que tienen esa dependencia todavía, pero siempre se debe hacer esos intentos de despego, ¿verdad? De cerrar y de cerrar de una manera más cordial y de cerrar de una manera en la que pues estamos con esa confianza de que podemos seguirnos comunicando, podemos seguir estando en contacto y pues que también los integrantes del grupo se vayan con esa sensación y sobre todo de aprendizaje. Y pues, ¿qué les parecen estas tácticas? Seguramente ya las han vivido, han observado, se han dado cuenta, a lo mejor pasaron por ellas, sin embargo no habían caído en cuenta sobre del tal nombre como tal de ellas, del proceso de ellas, pero pues las vivimos día a día en los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos, sociales, de trabajo, educativos, familiares. Y si hablamos sobre, por ejemplo, ya de un cierre, ya se utilizaron las técnicas, se utilizan tácticas, también debemos de hablar sobre lo que es la evaluación del grupo, porque pues más que nada esto es más en identificar o nosotros determinar cuántos aspectos positivos o negativos ocurrieron en el grupo. La evaluación es más dinámica, es algo continuo, es algo sistemático, porque está enfocada a los cambios, al rendimiento, mediante el que nosotros verificamos si logramos o no logramos nuestra meta, si en el camino o en el proceso en el que queremos lograr esta meta
dimos algún cambio nosotros como persona, como individuales, o si el grupo también dio ese cambio, tuvo ese proceso grupal en el que su funcionamiento cambió. Y pues también nos referimos al estudio de las cuestiones más básicas para un grupo, que es el proceso grupal que concierne su funcionamiento, si funcionaron realmente, si su dinámica grupal fue adecuada en cuanto hablando interiormente, y el nivel logrado en cuanto a los objetivos que se había propuesto este grupo. Y si puede seguir avanzando como grupo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando un grupo tiene un objetivo y no todos colaboran, se desintegra mejor, porque en el camino los integrantes se dan cuenta que no tienen los objetivos que ellos personalmente tienen, y mejor se desintegran y se van uniendo a otros grupos. Entonces, de aquí la evaluación del grupo, de que es la importancia de estarlos evaluando de manera continua. También nos menciona que la evaluación se enfoca hacia 3 puntos. 3 puntos que siempre se deben de considerar es que ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre o qué ocurrió? Describir lo que realizó lo que fue realizado por el grupo y por qué ocurrió, explicando situaciones concretas y cómo mejorar lo pasado. El análisis productivo de las acciones realizadas. O sea, siempre estar con en este constante de que hay que evaluar y enfocarnos en estos puntos para saber si estamos en camino de lograr mi meta, ¿verdad? Como grupo, perdón. Y como ven, hemos hablado sobre las técnicas y tácticas grupales. Y llegamos al punto en el que vamos a hablar sobre las definiciones de liderazgo. ¿Por qué nos piden definir así a ciencia cierta o mencionar algunos puntos de vista sobre lo que es liderazgo? ¿Por qué? Porque hay que saberlo identificar y verlo de diferentes enfoques. El liderazgo ahorita vamos a mencionar a diferentes personas, teóricos, escritores o personas que trabajan también, que son un poquito más allegados con trabajos grupales, tanto laborales, tanto estudiantiles, tanto sociales, que dan su punto de vista con respecto a lo que es una definición o concepto de liderazgo como tal. Por ejemplo, Hidalberto Chiavenato, él nos menciona que, él es un autor de recursos humanos. Él nos menciona que el liderazgo tiene que ver por cumplir principalmente objetivos empresariales, porque habla de esos aspectos, ¿verdad? Él dice que es un proceso en el que el líder ejerce la habilidad de influir y conducir a un grupo de personas, motivándolos a trabajar con mucho entusiasmo hacia el cumplimiento de objetivos de la organización. Si nos damos cuenta, la definición de Chiavetano o Chiavetano, así, porque no trae acento, nos habla más sobre a un nivel así más de recursos humanos, de trabajos del nivel laboral, ¿verdad? Es más también del nivel organizacional. Mientras que Ralph Stokely, este autor es el autor de las teorías de investigación de liderazgo, dice que hay tantas definiciones de liderazgo como personas que hayan pensado en dicho concepto, porque para él simplemente dice que el proceso es el proceso de conducir las actividades de un grupo e influir sobre las conductas que estos desarrollan. Y si nos damos cuenta, es una definición ya más abierta, que abarca más campos, ¿verdad? Que puede ser utilizada tanto en lo escolar, en lo laboral y también en lo social. Mientras que John Maxwell dice que los buenos líderes son quienes logran que los grupos y equipos de trabajo que dirigen desempeñen un rendimiento superior. Que los buenos líderes no son por su poder, sino porque por su habilidad de motivar a otras personas. Por eso son los buenos líderes.
o pues también representando el liderazgo de esa persona, ¿verdad? Mientras que Cattell, Raymond Cattell, él es un psicólogo, le estudió mucho la inteligencia y la personalidad, en la que la inteligencia fluida y la cristalizada. Para él la definición de liderazgo o lo que es un líder también es quien produce una personalidad grupal diferente de la que habría si él no estuviese presente. Y se mide su capacidad de liderazgo por la magnitud de los cambios efectivos en el rendimiento del grupo. Entonces, aquí en su definición, él más se basa en que este líder tiene que tener, o la persona que es líder, tiene que medir su capacidad de liderazgo a través de los cambios que se realizan en el rendimiento del grupo, si tienen un rendimiento favorable del grupo. Mientras que Peter Singer nos define que liderazgo es la creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que tienen que ver con la creación de nuevas realidades. O sea, él habla más allá de no nada más dirigir, ¿verdad? No nada más ser el líder o dirigir a un grupo, sino que también que el ser humano profundiza en esa comprensión de lo que es su realidad y tiene la capacidad de tener ese cambio o participar en ese cambio ese cambio que puede darle a esa realidad y no tener la misma al que se está enfrentando. También si hablamos de líderes, nos menciona algunos tipos de líderes y categorías de liderazgo. Pero antes de empezar o de entrar con los tipos de líderes, quisiera que me dijeran, para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Allá después de haber analizado de lo que dicen los autores, por ustedes, ¿qué es el liderazgo? O sea, ¿qué clarifica más esa idea o concepto de lo que es liderazgo? Son como las formas de orientar o de guiar, de estructurar, de coordinar pues a un grupo. Hay estilos de liderazgo dependiendo del objetivo que tenga el grupo, y pues hay personas que son más afines a adecuar su liderazgo según el grupo al que se está enfrentando para lograr mejor sus objetivos. Sí, muy bien, Pili. ¿Alguien más? Gracias. Recuerden que hay que participar. Yo, maestra. Los que participan se llevan puntos extras. Por lo menos en mi materia, sí. Estoy bien punteada, maestra. Bórreme unos cuantos puntos negros. A ver, díganos, Paola. Es Paola, ¿verdad? Así. Bueno, para mí es la capacidad de primero que nada, más que coordinar, de ser, se me fue la palabra. Sí, de empatar con las personas con las que se va a trabajar para que ellas vean el potencial y lo sigan a esa persona. De alguna manera, un líder, primero que nada, tiene que ser ejemplo, tiene que ser empático, tiene que trabajar para la gente, que la gente con la que está trabajando, a la que está coordinando, vea que realmente tiene un interés por ellos. Muy bien. Muy bien, de hecho, en las personas que son líderes o que tienden a tener este papel de liderazgo, deben representar también un aspecto de que es la humildad, ¿verdad?
La humildad, ser humildes ante las demás personas para poder ellos ya congeniar o conectar con los integrantes del grupo o con las personas que aparentemente va a dirigir, pero son un equipo de trabajo. Muy bien, Paola. ¿Alguien más? A ver. Pues tiene que tener habilidades para poder formar grupos. Sí, y respetar las opiniones de los demás, y también procurar que lleguen a un común acuerdo, que no haya discordancias en lo que se va a trabajar. O sea, mucho trabajo personal, es mucho trabajo personal. Muy bien, Gaby. Pues ya si hablamos de los tipos de líderes y categorías de liderazgo, pues primeramente los líderes se dice que son agentes que tienen un poder y que se encuentran en una situación o en una posición que es privilegiada porque influyen sobre los demás. ¿Y cómo influyen? Pues de una manera, pues puede ser para bien o para mal, negativo o positivamente, ¿verdad? Ahí vemos la diferencia entre si un líder tiene esa empatía, tiene esa humildad o simplemente es un dirigente o es un líder que va a ir a establecer parámetros en los que les dice al grupo, vamos a trabajar así, 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 tú vas a hacer esto, esto y esto y eso, y pues delega pues más que nada. O ordena también, o sea, ahorita lo vamos a ir verificando. Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar bastante el rendimiento de los empleados, el rendimiento de un grupo, su bienestar o aumentar los beneficios, o en este caso de la empresa, de la institución, del grupo, ya sea social o escolar, pero si es por lo contrario, pues un estilo negativo, pues obviamente va a perjudicar al grupo. Si hablamos ya de empresas, ¿qué va a crear? Pues va a crear estrés, va a crear el síndrome de burnout, los subordinados, pues va a provocar baja autoestima en las personas que son parte del grupo, y obviamente, por ende, al provocar todos estos pensamientos, sentimientos negativos en los integrantes de las personas, pues va a provocar pérdidas para la empresa, si hablamos ya de una empresa, ¿verdad? Pero pues si hablamos también de esto en lo escolar, pues provoca, si el tipo de liderazgo negativo en cuanto a lo escolar, puede provocar estrés en los estudiantes. ¿Qué más puede provocar? La deserción de los estudiantes de la carrera o de cierta materia, y pues obviamente el grupo escolar no llega como tal, como en su totalidad, como se inició, ¿verdad? Tiende a llegar con menos estudiantes, o simplemente el nivel del grupo es muy bajo. Hablando ya en cuanto a conocimientos, en cuanto a calificaciones, en cuanto a otros aspectos, inclusive hasta en unión del grupo. Si hablamos de los tipos de liderazgo, hemos de hablar del liderazgo de laissez-faire, de liderazgo autocrático, democrático, transaccional y transformacional. ¿Cuál es el liderazgo laissez-faire? Este tipo de líder le da una total libertad a su equipo para que haga lo que tiene que hacer, confía plenamente en sus capacidades y por lo tanto no está pendiente en todo momento de sus subordinados. Pero, ojo, para poder, o sea, representar o ser un líder de este tipo, el líder tiene que conocer prácticamente a cada uno de los integrantes del grupo y confiar en las destrezas y habilidades y la capacidad que cada uno tiene. Y pues en no nada más en la capacidad y habilidad, sino también en la labor que cada uno de los integrantes del grupo va a desempeñar. No nada más va a dejar el grupo así, pero son de los líderes que no están encima de ellos,
que los dejan trabajar o los dejan realizar su labor de acuerdo a la capacidad que él ya previamente observó, la habilidad que previamente él ya identificó en cada uno de los integrantes. Mientras que el liderazgo autocrático, permite que las personas, ya sea dirigentes, supervisores, quienes sean los coordinadores, tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo. El líder concreta todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es decir, son esos tipos de líderes que llegan, o ese tipo de liderazgos en que esté el grupo conformado y se dice, vamos a trabajar de esta manera. Fulanos y fulanas y fulanos van a hacer esto, esto y esto y esto. Pero normalmente no toman en cuenta esto que en el liderazgo laissez-faire se identifica, que no toman en cuenta de que por ejemplo, tales miembros de ese grupo tienen cierta habilidad para realizar ciertos encargos, ciertos tipos de trabajo. En no, porque en el autocrático nada más se dice, se va a realizar esto y se va a llevar a cabo de esta manera y hay que hacerlo, tengas o no tengas la habilidad, aunque estés dentro de este grupo. Mientras que el liderazgo democrático, habitualmente pues llamado participativo, porque se caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el que es el dirigente, el superior, el supervisor en este caso, pero les da esa participación a los integrantes del grupo ¿para qué? Con la finalidad de ahí tomar nuevas ideas, nuevas estrategias que más adelante o en futuros aspectos de trabajar en grupo, pues poderlos implementar también. Sin embargo, pues no, de todas esas ideas que fluyen, no suelen trascender, si acaso una o dos, pero porque suele trascender, no porque los integrantes del grupo voten por ellas, sino porque el líder decidió que a su punto de vista era la más adecuada. Y pues de ahí empieza a implementarlo. Mientras que el liderazgo transaccional se basa en transacciones. ¿Qué hablamos al decir transacciones? Pues en el proceso ese de intercambio entre los líderes y sus seguidores, porque los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas que les son otorgadas. Por ejemplo, son esos líderes que dan esas premiaciones, dan esos bonos, esos estímulos, esos que normalmente en el mundo laboral hay lugares o en oficinas en las que llevan una pizarra de quienes llevan más ventas, quién va generando mayor incremento en cuanto a lo económico, quienes llevan tantos vendidos, tantos esos. ¿Y por qué? Porque a final de mes, a final de semestre, de trimestre, van a obtener alguna gratificación. Entonces, mientras el liderazgo transformacional emplea niveles altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir en los empleados, porque apuestan por generar una visión más compartida, transversal acerca de lo que debe ser la empresa en la que se trabaja. Siempre este tipo de liderazgo siempre es característico en ellos que siempre están innovando, que siempre están trayendo nuevas ideas, nueva visión a las empresas, obviamente sin perder el objetivo o las metas principales de la empresa, pero siempre traen nuevas ideas ya sea para rejuvenecerlo, pero también para entrar a nuevos mercados, para introducir nuevos productos, para introducir nuevos integrantes en los grupos, también participantes. Entonces, este tipo de liderazgo, pues, son distintos, pero en todos ellos, lo que los une a ellos es que en todos ellos hay un líder. O sea, en todos ellos, el líder es el que decide
qué tipo de liderazgo va a implementar en sus grupos, en su gente, en sus subordinados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O la maestra en sus estudiantes también. Porque porque es información, ¿no? Al hablar de grupo no nada más hablamos de trabajo. Se tiende, ¿verdad?, a hablar así de que es el mundo laboral, de cuando hablamos de procesos grupales, cuando hablamos, pero normalmente es utilizado en todos los aspectos de nuestra vida. Y aunado a estos, mande. Bueno, ahorita que está hablando de todo esto, a mí me pasó un caso. Díganos. Bueno, ya mi líder sindical. Yo tuve un problema. Incluso, pues no, el director quería que yo fuera a arreglar ese problema. Sí. Y yo le dije a mi líder sindical, pues, y me dijo, no, Gaby, es que el director, que no sé qué, que este, que lo otro. Le dije, y a ti, le dije, no creo que el director te haya dejado callada. Tú como líder sindical, le dije, ¿cuánto provecho has sacado? Le dije, a mí no me estés diciendo como líder sindical de 20 años, le dije, te conozco muy bien de 20 años, le dije. Incluso le dije, yo no voy a ir con el director. Para eso tengo mi representante sindical. Por eso me están descontando mi cuota, para que tú me representes. Ahora le dije, ¿por qué el director se pone a que yo voy a ir a hablar? Mira, le dije, en primer lugar, ya te dije lo que es. Segundo lugar, sí voy a ir, pero él va a traer al subdirector y al de recursos humanos para tener de testigo. Ahí. Dije, yo me conozco, le dije, y le voy a seguir hasta pobrecita a su mamá, le dije. Calle, le dije, y yo no voy a ir, le dije, pues desde ahorita te digo. Le dije, ¿o qué negociaste? ¿Qué negociaste tú? Le dije. No, pero que Gaby, le dije, pues oye, le dije, tú, incluso después vino la líder estatal. Y me dijo, mira Gaby, que no sé qué, mire, le dije, no nos hagamos así. Le dije, sí le dije, no hagamos pendeja. Yo sé cómo trabajan, le dije, y lo que me estás diciendo tú ahorita, le dije, me lo vas a decir delante del director. Y es fecha que nunca se presentó. Dijo, no, es que Gaby está de acuerdo. ¿Verdad que ya está de acuerdo, fulana y tal? Sí, ya nos dijo que sí. Y nunca platicamos y nunca me quedaron de acuerdo como líder, como tiene que ser un líder. Sí. Nunca quedamos en buen acuerdo. A lo que yo supe, le dije, te estuve esperando. Ya les dije a la fulana. A ver, ¿qué le dije? Oye, dijo, ¿qué pasó con esto? Le dije, pues, ¿que no viste a la líder? Pues le dije, mira, le dije, la líder está igual que tú, son unas papas. ¿Por qué? Dije, porque pues lo mismo que tú me hiciste, me hizo la líder estatal, le dije. Así que no, mamacita, le dije, yo también sé dar buenos regalos, le dije, ¿qué quieres que te regale? Para que hagas el trabajo que tienes que hacer. Pues se quedó callada y se conformó otro sindicato. Y le dije a la muchacha, ¿sabes qué? Dame la esa para afiliarme a tu sindicato. Me afilié al sindicato y ya, bueno, total que ella pudo más que lo de las demás. Le dije, es que cada quien hace para su molinito. Incluso le dije, ahora con la pandemia esta, se rifaron 50 premios de 2,000 pesos del nuevo sindicato al personal que está enfrente del COVID. Y varios compañeros se sacaron 2,000 pesos. Dije, ¿qué les cuesta? Le dije, del mismo dinero que nos están descontando, mismo dinero que se les está dando, se les está gratificando. A todo el personal se nos está gratificando de una forma u otra. Que digo yo, pues se puede hacer muchas cosas siendo un buen líder y hacer un buen papel. Así es.
Y aquí donde tú, lo que comentas tú, Gaby, es donde entra esos tipos de líderes o esas personas que nacen con esas características de ser un líder, ¿verdad? Y otros que se enlazan en el deseo de ser un líder, pero otros simplemente son puestos ahí por puestos de líderes porque pues le caen bien a quien va a poner a las personas que tienden a pensar o a trabajar de la misma manera que los niveles altos. Entonces, según ya como mencionan, si esa persona fuera un líder nato, siempre surgiría para permanecer, pues siempre va a estar ahí, pero siempre con el apoyo de sus subordinados o las personas que él dirige. Pero mientras no vea nada más por un beneficio para él o para ellos, pues difícilmente durará un tiempo determinado ahí, o llegará otro líder que sí pueda dirigir ese grupo, esa sección. Sí, incluso yo le digo, bueno, pues si a esas vamos, yo me puedo defender sola. Yo hago mi propio sindicato también, le dije. Le dije, yo también sé defenderme sola, le dije, pero pues si hablamos, le dije, necesito que para eso me descuentan. Me están descontando, le dije, tengo un representante sindical, le dije. Pero pues si el representante sindical nada más lleva para sus bolsillos, no, mija, le dije. Así es. Y es cuando nos damos cuenta o nosotros sabemos reconocer si realmente esa persona tiene esas características de líder o simplemente está ahí por cumplir sí, o porque lo pusieron o porque le conviene o porque también adquiere esos beneficios, ¿verdad? Así es. Y así lo menciona Maxwell, que él, a pesar del trabajo, muchas veces Gaby, a pesar del trabajo que él realizaba con miles de personas deseosas de que deseaban llegar a ser líderes, él pudo descubrir que todas ellas se encajaban en una de las categorías o niveles de liderazgo que él definía. Él definía que había niveles de liderazgo en estas personas que querían realizarlo, que era el nivel de líder dirigente, el líder que se ha formado y el líder latente, el líder limitado. Cuando hablaba de líder dirigente, decía o afirma Maxwell que nace con las cualidades de ser un líder. Aprende o ha visto modelarse el liderazgo a través de toda su vida en él, ha aprendido más sobre liderazgo por medio de una capacitación, tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder, pero cuando es un líder dirigente, pero cuando es un líder que se ha formado, ha visto modelarse el líder la mayor parte de su vida. Ha aprendido también sobre liderazgo por medio de capacitaciones, pero también tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder. Mientras que si hablamos de un líder latente, él ha visto modelarse el liderazgo recientemente, no de una manera, a través de toda su vida. Está aprendiendo a ser líder por medio de ¿qué? De una capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un buen líder. Mientras un líder limitado tiene pocos nexos o ninguno con los líderes, no ha recibido capacitación o esta ha sido escasa o muy poca lo que ha recibido y tiene el deseo de llegar a ser un líder, más sin embargo no cuenta con las herramientas o la habilidad o la capacidad que otro tipo de líderes sí cuentan, ¿verdad? Para Maxwell, esas cuatro categorías o niveles de liderazgo que él desarrolló o pudo observar a través de sus estudios, él menciona son de suma importancia porque aquí podemos verificar qué tipo de líder, ya sea dirigente, el que se ha formado a sí mismo, el latente o el líder limitado, nosotros observamos en nuestro día a día, como lo mencionó Gaby también, mencionó un ejemplo, pero también
podemos identificarlos en nosotros mismos. ¿Qué tipo de líder puedo ser? Puedo ser yo, porque todos podemos ser líderes. Obviamente unos ya tienen la habilidad y la capacidad, como lo menciona Maxwell, pero otros a través de capacitación y por obviamente defensa de uno mismo o de los intereses también de cada persona, pues qué tipo de líder pueden ustedes o pudieran llegar a ser ustedes. A ver, ¿alguien? ¿O no identifican ningún tipo de líderes en ustedes mismos? Yo creo que yo soy el que se ha formado, maestra, porque yo antes era muy seriecita, ni hablaba. Muy bien, también se vale en ese aspecto. Muchas veces por esa tenemos esa necesidad, ¿verdad? La vida nos lleva a situaciones, a cosas que nos hace ser de una manera diferente a como éramos anteriormente, pero de una manera positiva, ¿verdad? Que es beneficioso para nuestra persona. Pues sí, porque muchas veces si no hablas no te puedes defender. Así es. O al menos yo, porque yo era muy tímida, pues no me gustaba hablar, que querían que pasara el pizarrón, nunca pasaba el pizarrón. Así me puse 5, no pasaba. Pero yo creo que con el tiempo que se va formando, vos vas defendiéndote de la vida, de lo que te va pasando. Así es. Ya no eres tímida, Gaby, ahora eres temida. Así es. Pues muy bien, lo bueno es que pues sí sabemos y somos conscientes de que formamos parte de un grupo, que podemos llegar a ser un líder y que si somos parte de estos grupos que ya mencionábamos, tanto social, de trabajo, de los otros grupos que hemos mencionado también, pero sabemos identificar quiénes son líderes, por naturaleza, quiénes son, quiénes nos dirigen, quiénes están formándose apenas en ser un líder, quiénes tienen esa capacidad, esa habilidad y quiénes no cuentan con ello, ¿verdad? Terrible, profe, porque les digo que yo voy a trabajar, yo voy a ser líder sindical, pero con los puros asadones. Yo elige por todo para mí, no más, le dije nada para ustedes. No, entonces no, le dije, es que para ser un buen líder, le digo, creo que para te escogen para ser para que hagas un líder, seas un líder, pero es para que tú defiendas al trabajador o a cualquier persona. Así es. No me gusta a mí que sean injustas con las personas. Y les digo, así te den un peso, tú lo tienes que repartir en centavos a cada uno del trabajador. Así es. Y así contentos todos, pues. Hay que ser igualitarios, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y pues así, estudiantes, chicas, terminamos la tercera unidad. Hemos concluido con estas 3 clases que ya hemos venido realizando a lo largo de estas 3 semanas. Pues con estas vamos a concluir. Espero pues que pues a lo mejor no todos ya han visto la plataforma, pero las que ya lo vieron, pues ya están enteradas de lo que se va a realizar o las actividades que van a realizar de apertura y desarrollo de la participación del foro académico en esta tercera unidad. Y para las que no, pues aquí está la información. Recuerden que en cada presentación o en cada esa información que les estoy brindando, viene al final la actividad de apertura y la actividad de desarrollo. En esta ocasión, en la unidad de aprendizaje 3, van a ustedes de realizar la actividad de apertura como van a elaborar un escrito de 2 cuartillas donde distingan las distintas técnicas y tácticas grupales que vimos en esta unidad. Ustedes pues lo pueden enviar en el documento que a ustedes les favorezca, que ustedes utilicen con mayor
regularidad. Y también en la actividad de desarrollo van ustedes a elaborar por equipos una dramatización de algún grupo de algún tipo de líder, perdón. Aquí son pocas en el grupo, pero pueden ponerse de acuerdo con dos o tres, y me van a hacer una dramatización de algún tipo de líder. Ya los vimos los tipos de líderes, en las presentaciones también están los tipos de líderes, en los documentos también. Van a escoger uno y van a hacer una pequeña dramatización. Pequeña. Ok, Y maestra. una vez que estén formados, por ejemplo, si supongamos que se juntó Pili, Paola y Gaby, ¿no? Hacen la dramatización. Las tres, cada una de ustedes aquí en el formato que usted va a desear, que usted desea hacerlo en la presentación, debe venir un contenido, igual conclusión de ustedes, ¿verdad? Pero también va a venir una presentación. En esa presentación quiero que pongan los 3 nombres de los integrantes del grupo, ¿verdad? Si se unen de 3. Y cada una, al realizarlo, pues cada una va a tener ese trabajo y cada una lo va a subir a la plataforma. ¿Sale? Aunque es en equipo, cada una de manera personal lo va a subir. ¿Por qué? Porque en plataforma se